Desiguales, capítulo miércoles, con estas tres escenas del día, lo más importante, lo más destacado o lo que hoy en Desiguales queremos profundizar. En principio, este número muy preocupante, 42.032 casos positivos de coronavirus en la Argentina, es récord histórico. Ni en el peor momento de la pandemia habíamos tenido esta cantidad de contagios, tiene sus matices, lo vamos a explicar en un ratito nada más. Segunda historia. Esta es una foto de hoy en el Senado Nacional con el oficialismo presente y la oposición. En ausencia, un sector de la oposición que prefirió las conferencias de prensa con algunos medios de comunicación en lugar de estar en el recinto. ¿Para qué? Para confirmar los cambios que se habían decidido en diputados, en esa sesión épica que les mencionábamos hace algunos días respecto del tema bienes personales. Y finalmente, de las historias o de los temas más importantes que atraviesa, incluso que atraviesa estos dos. Ahora les explico por qué. Tiene que ver, y seguimos trabajando con esa reunión en las oficinas del Banco Provincia, donde exfuncionarios de María Eugenia Vidal y funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, con empresarios, estaban decidiendo la persecución a dirigentes gremiales. La novedad es que hoy el juez Kreplak decidió allanamientos, y lo vamos a charlar ahora en detalle con Luciana Bertoia. Esta es nuestra escena importante de la jornada de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Bueno, ¿por qué decía? Miren esto, qué interesante. Esta escena que vemos acá, esto que está pasando en este video que se ha difundido tanto en las últimas horas, tiene incidencia en esto, muy importante, el funcionamiento del Congreso, y tiene incidencia en esto también, en las decisiones que se toman para tratar de contener una pandemia. Lo explico rápidamente y por qué seguimos diciendo que hasta que esto no se resuelva, la democracia en la Argentina es de vuelo bajo. Porque cosas que se han decidido en el honorable Congreso de la Nación, un sector del Poder Judicial ha tenido la capacidad de legislar y frenar cosas que habían sido aprobadas, insisto, por el Congreso. Y acá, bueno, ¿cuántas veces se ha judicializado decisiones que había tomado el Gobierno Nacional para tratar de contener la pandemia? Con lo cual, fíjense, como cualquier tema que toquemos, volvemos siempre a lo mismo. Mientras esto siga funcionando en la República Argentina, es muy difícil hablar de calidad institucional, es muy difícil hablar de división de poderes y muy difícil de hablar de democracias plenas. Vuelvo un segundito nomás a los casos de COVID, récord histórico. Hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, después de una reunión del Consejo Federal de Salud, dio algunas nuevas indicaciones en caso de contagio, de casos positivos o en caso de sospechosos, de qué manera había que funcionar con el aislamiento. Lo compartimos. Contacto estrecho, asintomático, con esquema de vacunación completo, 5 días de aislamiento, 5 días de muchos cuidados, contacto estrecho, asintomático, sin vacunación, como está hasta ahora, son 10 días o 7 días con PCR, y los casos confirmados con esquema completo de vacunación, 7 días, y quienes no tienen el esquema completo de vacunación son los 10 días. Bueno, muy bien, a aprender eso, a seguirlo muy de cerca, a tratar de incorporarlo porque la situación es muy, pero muy grave. Récord histórico de casos, 42.032, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el aislamiento, con los cuidados, con la utilización del tapaboca, con la voluntad de vacunarse quien todavía no lo haya hecho, y sobre todo la utilización del pase sanitario, que sigue demostrando que incentiva la vacunación para todos aquellos y aquellas que siguen tratando ese tema demasiado política partidariamente. Bueno, atención, porque nos vamos a meter, por supuesto, en el tema de lo más importante y, como decíamos recién, lo que atraviesa cualquier instancia de juego democrático en la Argentina y tiene que ver con las mesas judiciales. Están con nosotros en el living Rodolfo Tailade, diputado nacional. Él integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, pero además integra una subcomisión que va a investigar puntualmente lo que pasó en esa mesa de reuniones del Banco Provincia. Y está con nosotros el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio. Es uno de los casos más escandalosos que se ha dado. Todavía está suspendido
porque no quiso meter preso a Hugo y a Pablo Moyano en su momento, porque la causa no lo ameritaba y sin embargo lo fueron a visitar algunos de los que estaban en esa mesa para apretarlo para que efectivamente los detenga. Otra vez, para tratar de sacarse de encima la resistencia del movimiento obrero en la Argentina. En aquel momento estaba en juego ni más ni menos que la reforma laboral de Mauricio Macri. Arrancamos formalmente Desiguales, programa libre de humo, y nos vamos al encuentro de nuestras columnistas. Hoy todas ellas. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches, ¿cómo va? Bien, bueno. Muy bien. Bueno, Lu, novedades, ¿no? Allanamientos. Bueno, una serie de allanamientos que ordenó el juez Ernesto Kreplak, que recibió la denuncia de Cristina Camaño por el hallazgo del video. ¿A quiénes allanó? Bueno, impacta directamente en el centro político del macrismo. Allanamientos en la Municipalidad de La Plata, allanamientos en Esbase, que es Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, y en otras dependencias públicas, únicamente en un domicilio privado, que era el de este señor Darío Biorsi, ex jefe de gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia, una de las voces cantantes, ¿no?, en el video que hemos visto. Hasta ahora estos operativos se siguen haciendo, después desmenuzamos, si te parece, dónde se están haciendo y a quiénes impactan. Lo que hay que decir es que el juez no ordenó ninguna medida sobre los empresarios que sí estaban sentados a la mesa ahí en el Banco Provincia. Y que algunos de esos empresarios sí, como lo contó nuestro colega Ari Lijalad en el Destape, sí efectivamente siguieron adelante con el plan. Presentaron esas denuncias. Claramente. Y hay una segunda parte de las medidas que va a impulsar en estas zonas el juez Ernesto Kreplak, que tiene que ver justamente con lo que adelantó ayer Ari Lijalad, que es con el rol que jugó el Ministerio de Trabajo Provincial a la hora de armar las causas contra Juan Pablo el Pata Medina. Sí. Bueno, va a recabar esa información, esos informes que Ari Lijalad ya los encontró, y por otro lado le va a pedir también a Cristina Camaño que ratifique la denuncia, que aporte más información sobre el video, ¿no? Bueno, en un ratito ampliamos. ¿Cómo le debe estar picando la oreja a nuestro colega y amigo personal, además, Ari Lijalad? ¿No? Le mandamos un gran abrazo. Aprovechamos. Gran trabajador de prensa. Hola, Flor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es lo del acuerdómetro? Sí, porque vamos a estar hablando de la temporada, pero no de la temporada de verano, de la temporada de acuerdos, y por eso vamos a hablar del acuerdómetro en un contexto de precios calientes, ¿no? Así que en este contexto de precios calientes, donde el gobierno busca que los salarios vuelvan a ganarle a la inflación después de 4 años de perder contra la inflación, en este contexto lo que se busca es ir conteniendo la inercia, que es aumento porque el otro me aumentó antes. Así que ver de qué manera, obviamente, los acuerdos no frenan la inflación en su totalidad, pero sí te pueden contener algunos precios. Bueno, en un ratito vamos a hablar, temas muy importantes, afectan directamente al bolsillo de nosotros y nosotras. Hola, Jimé, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ¿de qué va hoy? Contamos un poquito seguro lo que pasó en el Senado. Sí, lo del Senado y también la cronología, cómo se llevó el macrismo con el sindicalismo. Hubo muchas idas y vueltas ahí, hubo encuentros, desencuentros, ¿se acuerdan del poner la fecha? Sí, claro. Famoso, y también de la grasa militante, también de los voluntarios a los que apelaba Vidal cuando quería boicotear los paros de los docentes. Un vínculo muy sinuoso, un vínculo que tuvo picos, bajos y terminó, como ya sabemos. Bueno, me parece muy interesante lo que trae hoy Jimena Fuertes. Ahora, antes de charlar con Ronfo Tailade y con el juez Carzoglio, vamos a compartir un informe muy importante, porque si no metemos lo que pasó en esa sala del Banco Provincia, no ahora lo vamos a compartir. Si no metemos, si no insertamos eso en la historia de la persecución gremial, de la deslegitimación gremial, que evidentemente no fue solo discursiva. Acá se tomaron acciones concretas para tratar de debilitar la resistencia del movimiento obrero en la República Argentina sobre las políticas que avanzaban sobre derechos de la clase trabajadora. Si no lo entendemos en ese contexto, nos estamos perdiendo una parte muy, pero muy importante. Y sobre todo esto que dice Jime. Después hubo otros, porque esos eran los que no claudicaban. Claro. Después hubo otros que tuvieron alguna otra relación, y vamos a recordar esos episodios porque la historia argentina reciente es muy rica para todo eso. Bueno, nos vamos a ir al living. Quiero recordarles que Lucila Trujillo está
en franco descanso. Empieza la etapa de relevos en Desiguales que sigue durante todo el año. A partir del próximo lunes va a estar Lucila y vamos a arrancar a las 8 de la noche. El horario de Desiguales en verano es las 8 de la noche porque además después se viene una de mis programaciones favoritas de la televisión pública, que son los festivales. Así que, por si alguien dudaba de qué era de la vida de nuestra querida compañera Lucila Trujillo. Bueno, nos vamos al living, al encuentro de Rodolfo Tailade y el juez Carzoglio. Allanados es la carátula de hoy por las decisiones que tomó el juez Kreplak, pero va mucho más allá. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bien, gracias a vos por dejarnos decir las cosas que tenemos que decir, ¿no? Bueno, ojalá podamos y que se comprenda bien la trama, ¿no es cierto?, de todo esto. Totalmente. Quiero arrancar, Rodolfo, porque ayer nos decía Néstor Espósito, atención, porque la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, que vos integrás, va a cobrar un protagonismo muy, pero muy importante. De hecho, se tomaron algunas decisiones, te quiero preguntar cuáles y de qué se trata esta subcomisión que vos vas a integrar. Ayer, sí, se reunió la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia con nueva conformación. Cambiaron los miembros del Senado de Cambiemos, entraron nuevos, también algunos nuevos diputados. Y básicamente tomamos dos decisiones. Empezar una investigación por el video, digamos, por lo que trasunta el video, y por otro lado, tomar un rol activo desde la bicameral en la causa por espionaje que acaba de sufrir un revés, digamos, con el fallo de Llorens y Bertuzzi, Sí. donde habla de cuentapropismo, de que las autoridades políticas de la AFI no estaban al tanto de lo que ocurría. Ese rol activo que va a tomar la bicameral consiste, por un lado, en que se votó y se fue aprobado por mayoría. La bicameral va a promover un pedido de juicio político contra los dos jueces de Cámara. Y por otro lado nos vamos a presentar en la causa para ser parte de la causa, para aportar pruebas, para intentar evitar que pasen estas cosas, estos retrocesos tan vergonzosos en la justicia. Y con respecto al video, la subcomisión que va a investigar lo que ocurrió se va a abocar específicamente a establecer qué hacían los tres agentes de la AFI en ese lugar. Hay que recordar lo siguiente. Las cinco principales jerarquías de la AFI eran Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, Sebastián De Stefano, Darío Biorsi y Diego Dalmau Pereira. Sí. De los cinco, tres estaban ahí. Los únicos que no estaban eran Arribas y Magdalani. Sí. Así que la reunión no era menor, evidentemente, y no se trataban temas sin importancia, pero más allá de toda la connotación que tenga el video, la reunión en sí, nosotros nos vamos, desde la bicameral, lo que vamos a hacer es tratar de establecer qué hacían ahí, qué planificaron los agentes, los tres agentes. Después el resto de las personas pueden ser llamadas a prestar declaración. Rodolfo, y demás. ¿Qué vínculo institucional, o mejor dicho, qué consecuencias concretas puede traer el trabajo de la bicameral? ¿Te acordás que siempre se decía, querés no resolver un problema, armá una comisión? No, bueno, mirá, la bicameral de seguimientos de organismos de inteligencia me parece que llevó adelante la investigación más, te diría, más importante desde el retorno de la democracia, la investigación parlamentaria más importante. Por ahí hay comisiones investigadoras que, por supuesto, han tenido suma relevancia, pero yo creo que lo que puso visibilizó el trabajo de la bicameral fue, como nosotros lo denominamos, un Estado mafioso. Esa bicameral produjo un documento parlamentario, que no es el documento del kirchnerismo o del Frente de Todos, es un documento parlamentario porque es una bicameral de las dos cámaras que funciona con mayor... entonces, ese documento puede servir para generar imputaciones en la justicia penal, para actos políticos, hechos políticos. Nosotros planteamos en la bicameral, digamos, en la conclusión, nosotros nos limitamos a investigar el espionaje. Falta investigar todo el resto de las actividades que hacía esta mafia, en lo judicial, en lo empresarial, en todos los aspectos de la vida social. Entonces, lo que da la bicameral es un insumo, es información.
las autoridades políticas del país y de las cámaras deberán definir cómo avanzamos. Otro documento muy importante que produjimos fue la investigación o el informe sobre la DAJUDECO, la oficina de escucha que funciona en el ámbito de la Corte, que fue demoledor respecto del rol que jugó en el lawfare esa oficina. Es decir, a partir de ahí se pueden hacer un montón de cosas. La línea política es... Rodolfo, yo sé que hay reserva respecto a lo que se dice y lo que pasa en esa comisión bicameral, pero quiero preguntarte cuál fue, o lo que nos puedas contar, la reacción o cómo trata el tema la oposición, porque está directamente señalada en términos de, bueno, vos lo decías, ¿no? Un Estado mafioso. No, la oposición, por lo menos la oposición en la bicameral, tengo que hacer una serie de reflexiones. A lo largo de la investigación nunca hubo problemas. Ellos se prestaron, o sea, convalidaron la investigación. Sí. Lo que hicieron fue emitir un dictamen distinto al nuestro. Muy en línea, sospechosamente en línea, con lo que después dijeron Bruglia, Llorens y Bertuzzi. Es decir, el documento de la oposición para concluir la investigación es que arriba Magdalena y Macri no tenían la más pálida idea de lo que pasaba abajo. Bien. De que los objetivos que les interesaba a Macri estaban siendo supervisados por esta banda de espía, pero sin el conocimiento de Macri. Rodolfo, una consulta. Vos hablabas de la oposición. Finalmente, ¿Juntos designó al tercer integrante de la subcomisión que va a tener que investigar? Sí. ¿Quién es? Sí, Miguel Base, UCR de Provincia de Buenos Aires. ¿Y ya conformados cuáles van a ser? Y va a ser el miembro de la subcomisión y arrancamos mañana. Mañana hay una reunión. ¿Qué van a hacer mañana? Y en principio deberíamos pedir lo elemental, toda la información oficial a la agencia. El video completo, la información que disponga a la agencia de si hay desgrabación, transcripción, y empezar a evaluar qué citaciones tenemos que hacer. ¿Viste? Los departamentos técnicos acá, evidentemente, han jugado un rol importante en la instalación del dispositivo de... Que dependían de Dalmau Pereira. Exacto. ¿Y puede haber más videos? Porque las versiones es, bueno, si usaban ese lugar, lo cablearon, dedicaron recursos, tiempos, tendría que haber más videos. Sí, la verdad que no lo sé, pero todo indica que era un modus operandi. Llevaban a las personas a esa sala de reuniones y las grababan ahí. Pero no sé si... Una cosa es, además, que existan todavía los discos, ¿no? Las grabaciones. Grabaciones debe haber habido varias, pero hay que ver si todavía existen. Esto, por lo que sé, lo que trascendió se encontró de medio de casualidad. ¿Y por qué se grababan, no? Porque lo que vimos, por ejemplo, en la causa de los Super Mario Bros. Es que los espías se grababan, se mandaban audios, los conservaban. Bueno, acá hay una reunión con 3 altos jefes de la AFI, funcionarios de María Eugenia Vidal, un senador provincial. Mirá, ¿por qué? Es un tema bastante difícil de saber, pero en principio te digo que esa reunión fue grabada, o diría que esa reunión fue grabada porque estaban participando 3 altos jerarcas de la AFI y de Macri. Y en principio la forma de trabajo de ellos era esa, con lo cual lo iban a grabar. Lo que más me interesa es saber si estaba al tanto María Eugenia Vidal de la grabación, cosa que yo creo que sí. ¿Por Yo qué? creo que sí. ¿Por qué crees que sí? Por los personajes primero por los personajes que hay en la reunión, fundamentalmente su ministro, un senador de confianza, una persona de la máxima confianza política como es Garro. Y por otro lado, porque... O al revés, preguntaría, ¿puede Vidal no saber esto? ¿Qué es lo que está haciendo bueno, a su Cristina, ministro? ¿viste? Le decía que tenía que saber la licitación de Chilecito, ¿viste? No sé, de en qué gastaba la plata el intendente de Cholechuel, para decir el pueblo. Por la causa vialidad, por la causa obra pública. O en las 10 asociaciones ilícitas que le clavaron a ella. La segunda razón por la cual pienso que Vidal está al tanto, y vos te vas a acordar, Luciana, es porque cuando vinieron a la bicameral, Gustavo Arribas y Magdalani, en la anterior, digamos, en la gestión Macri, a principios del 2019, ellos van, después de que habían encontrado el auto en el Patria, de todos esos escándalos. Van a la bicameral y tuvieron un cruce fuerte con nosotros. Pero en un momento le preguntamos, el proyecto AMBA, que es la instalación de las bases de AFI en el conurbano, ¿estaba al tanto la gobernadora? Por supuesto, ella fue la que nos dijo los lugares en donde teníamos que poner las bases AMBA.
Y ahí bueno, el humo de que era un proyecto contra el narcotráfico, todo eso. Pero no tengo ninguna duda que Vidal tenía relación estrecha con la AFI. Por lo pronto en ese sentido. Y claramente esto me parece que no es un episodio que la pudiera, digamos, de la que pudiera estar al margen. Está con nosotros también el doctor Luis Carzoglio. Yo quiero contar, es uno de los casos más, bueno, hasta lo que acabamos de ver, o uno podría decir de los más escandalosos de este modus operandi que se refleja en el video. No sé si recuerdan que en un momento determinado el juez Carzoglio encabeza una conferencia de prensa. Lo voy a sintetizar porque quiero preguntar, a ver qué es lo que piensa él de todo lo que estamos viendo. A él le acercan, agentes de inteligencia, le acercan un borrador con la detención ya escrita de Hugo Moyano y de Pablo Moyano, y se le acercan personajes que están incluso en esta reunión, digamos, ¿no? Cuando efectivamente, en función del análisis que hace el doctor Carzoglio de la causa, dice acá no hay razones para meter preso ni a Pablo ni a Hugo Moyano, bueno, después le piden la suspensión, lo apartan y hay 3 años. En este diciembre son 3 años ya de suspensión. 3 años y un mes. 3 años y un mes. Cuando ve a los personajes que estuvieron en su oficina en esta reunión, ¿qué piensa, doctor? Bueno, forman parte de una maquinaria armada, puesta en funcionamiento para llegar a determinados objetivos que se planteó el gobierno anterior a costa de cualquier cosa, inclusive recurriendo a cuestiones fuera de la ley. Entonces es gente que se ha considerado omnipotente, con todo el poder, y a través de eso creyeron que con eso podían lograr todo lo que querían. Entre ellos, por ejemplo, estamos viendo ahora combatir al movimiento obrero organizado. Esa es una de las razones. Juan de Stefano y Fernando Di Pasquale son los que estuvieron, que llegaron, estaban en su despacho. Entraron, claro, me vinieron a ver. Todo comenzó cuando el fiscal Leguiza Capristo de Lanús se comunica con un auxiliar letrado mío, el doctor Mariano Albanese, lo llama a su despacho. Albanese, cuando recibe la comunicación de Leguiza Capristo, me dice: Carzoglio me llamó, Leguiza Capristo, no sé para qué me llamó, pero digo: mira, Mariano, anda porque puede ser una mejora para tu trabajo. Vos estás adscrito al juzgado, no sos del plantel del juzgado. Anda, ¿le parece? Sí, bueno, fue. Cuando volvió temblando y me dice: Carzoglio, usted no sabe lo que me pasó. Apenas estaba estacionando, se me mete en el coche el fiscal Leguiza Capristo y me dice: mira, lo que te voy a hablar. Estaciona el auto y se le mete al auto. Estaba estacionado, se le mete en el coche y le dice: mira, lo que te voy a decir es para que se lo mandes a decir a Carzoglio. El presidente Macri quiere hablar con él, pero no lo divulgues, únicamente a Carzoglio. Bueno, viene conmocionado Albanese, me dice: Carzoglio, pasa esto. Le digo: mira, vos sabés que este despacho, este juzgado es de puertas abiertas. Ojalá pudiera tener una oportunidad de hablar con Macri, porque hace años estoy preocupado por el país, me preocupa mucho el país. Y lo que le diría es que él solo no puede manejar este país de esta manera. Entonces, sí, no hay ningún problema, que yo no tengo problema. ¿Pero le habían dicho para qué quería Macri encontrarse con usted? No le habían dicho nada. Ni yo sospechaba para qué era. Entonces, bueno, se le transmite la contestación Albanese a Leguiza Capristo, y a los días se comunica de Stefano conmigo vía telefónica para concertar una reunión. Luciana, ¿qué rol tiene de Stefano? Recordanos que es uno de los que está en la filmación. De Stefano era el director administrativo de asuntos jurídicos de la AFI, como decía Rodolfo Tailade, uno de los cargos más altos. Sí. Lo que hay que entender es que jurídico funcionó como una agencia dentro de la propia Agencia Federal de Inteligencia. Tuvo muchísimos recursos, algo que siempre había sido un área más marginal, pasó a ser un área muy importante, y dentro de la agencia Tailade me puede corregir, pero se dividían en 2 grandes áreas, las operativas y las administrativas. Bueno, De Stefano ganó muchísimo poder, hay que decir que es un hombre que viene de reunión de Daniel Angelici, a él lo convoca a Rivas, él responde a Rivas, y bueno, y lo que también nos enteramos a partir de la denuncia del doctor Carzoglio es que los habían autorizado tanto
a De Stefano como a Di Pasquale a ir a entablar relaciones con los poderes judiciales, ¿no? Algo Bien. que cuando se reformó la ley había estado muy discutido. Ahí estamos viendo la imagen de Juan Sebastián De Stefano. Sí, De Stefano es personaje central en toda esta trama nefasta de la AFI de Macri. Es central, centralísimo. No solamente respondía a Rivas, o sea, la AFI de Macri fue estructurada de la siguiente manera. Gustavo Arribas respondía directamente al presidente. Silvia Magdalani a Nicolás Caputo. Y el 3, Sebastián De Stefano a Daniel Angelici. Eso se lotearon la AFI. Como bien dice Luciana, asunto jurídico, no existía, era un área estrictamente administrativa que se ocupaba de llevar los oficios, contestar, la transformó en un área operativa de escuchas directas, con agentes en la calle, un enfermo, un verdadero enfermo, Sebastián De Stefano, que fue el que fue a apretar al doctor. Con ese grado de importancia en la estructura que mencionan Rodolfo y Luciana, se apersonó a su propio despacho. Sí, junto con Fernando Di Pasquale, que se presentó como asesor financiero de la AFI. ¿Y qué le dijeron? Bueno, apenas se sentaron, me dijeron, doctor, venimos de parte del presidente Macri, porque estamos preocupados, el presidente Macri está preocupado por la detención de Pablo Moyano. Necesita la detención de Pablo Moyano. Necesita la detención de Pablo. Y Di Pasquale agrega, estamos obsesionados con esa detención. Como usted va a tener la causa, ahora bien, me dice, ¿usted qué quiere? Bueno, yo volviendo al primer pensamiento, le dije, yo lo que quería, claro, lírico, romántico, le digo, yo lo que quiero es hablar con el presidente Macri porque para aportar ideas con respecto a este país, porque esto no vale, digo. Y siempre estuve muy preocupado por el país. Entonces, bueno, sí, me dice, no va a haber ningún problema, usted va a poder hablar con Macri, con el presidente, pero necesitamos la detención de Pablo Moyano. Miren, yo la causa todavía no la tengo. Creo que va a venir, sé que va a venir para acá, pero cuando venga la causa voy a ver qué elementos trae, qué es lo que me pide el doctor Escalera, que es el fiscal actuante, y después resolveré. Pero ¿por qué? Perdón, sí, ¿por dale, qué le Luz. pedía la detención de Pablo Moyano? No me explica, no le pedí ningún tipo de explicación. Evidentemente había una razón política de por medio, ¿no? Estaba preparándose una movilización en ese momento. ¿Quién? El moyanismo. Bueno, yo estaba en mi cargo, en mi función. Entonces me dicen, le digo, bueno, una vez que tenga la causa les voy a evaluar la situación y voy a resolver en consecuencia. Dice, bueno, ningún problema. Lo que sí le decimos, le proponemos lo siguiente, ¿qué le parece si nosotros le acercamos a usted un borrador de la orden de detención para facilitar su tarea? Ese borrador estuvo dando vueltas en Lomas, inclusive estuvo en manos del doctor Vital, el juez de garantía número 8 de Lomas. Le escribieron lo que pretendían que usted falle, digamos. Aparecía en el borrador, aparecía el pedido, la orden de detención respecto de Pablo Moyano y de Hugo Moyano, de los dos, en principio eran dos. Como les digo, el borrador estuvo en manos dando vueltas inclusive la copia que después me mandan, porque yo le digo, no hay problema, mándenmela la copia. A las 2 horas viene una secretaria con la copia de la orden de detención y en la misma copia de orden de detención había anotaciones del doctor Vitale, que directamente le había dicho que no, que eso no iba. El doctor Vitale era el juez de Lomas que había tenido la causa. Exactamente. Y que se paró de mano también, exactamente. ¿no? Y que me iba informando, porque la verdad que se ha aportado como un gran amigo, solidario como deberíamos ser aquellos que administramos justicia, y me venía informando lo que estaba pasando. Bueno, entonces me trajeron el borrador de la orden de detención, y a la semana me llamo a través de Stefano, me dice, doctor, ¿necesita algo? No necesito nada, no tengo todavía la causa en mis manos, así que después apenas tenga la causa la voy a resolver. Bueno, y así vino la causa. Y a medida que transcurría el tiempo y se acercaba el momento para resolver, empiezo a percibir algunos síntomas de presión sobre mí para... ¿Cómo cuáles? ¿De qué bueno, manera la lo presionaron? La primera presión de la parte mediática, a través de los señores Lanata, Feynman, Majul, que en cada programa se preguntaban si Carzoglio tenía lo que tenía que tener para detener a Pablo Moyano. Hiciste un gesto, Rodolfo. Era, digamos,
de manual, la primera movida mediática. Continuo, todos los programas lo mismo, especialmente más Julio. A ver si usted tenía lo que tenía que tener para poder tomar esa decisión. Para detenerlo a Moyano. Sí. El 14 de octubre, 2 días antes de la resolución, aparece en el Diario de la Nación un artículo firmado por Gustavo Carabajal, periodista de La Nación, contra el cual inicié acciones judiciales, por supuesto, apuntando a denigrarme y a menoscabar mi investidura como juez, recurriendo a información que tiene que haber salido de la Procuración General, porque era información que estaba dentro del jury, dentro de las actuaciones sumariales que se habían practicado en la Corte. ¿De la provincia? De la provincia. Con Tegrán. Claro, acá ¿qué rol cumplió con Tegrán, no? Bueno, de la Procuración... Adelanta un poco la cosa. Cuando usted rechaza, y está esa conferencia de prensa tan conocida, inmediatamente se activa todo para correrlo usted de la... Exactamente. Una vez que yo hago las denuncias que tengo acá, del 16 de octubre de 2018, ese mismo día, el mismo artículo que había salido en La Nación, el domingo, salió en Clarín sin firma. Bueno, ahí hice la denuncia que tenía que hacer con lo que me había pasado, relatando lo que me había pasado, y afortunadamente no hice mención a la visita de los espías, porque si lo hubiera hecho me hubieran tomado como loco, como interesado en provocar un golpe político con mis declaraciones. La denuncia con respecto a los espías la hice a la semana siguiente, cuando se empezó a labrar un sumario en la Procuración General de la provincia para investigar cómo se habían filtrado los datos que yo había dicho que se filtraban. Claro. Me citaron a declarar y ahí declaré todo lo que había pasado con Estefano. Claro. Así que... A ver, acá me parece una cosa muy importante poner en juego ese informe que nosotros les habíamos comentado en el comienzo del programa, porque todo esto evidentemente es una trama y una manera de hacer, pero con un fin en contexto. En ese momento se estaba discutiendo, corregime, Jiménez, se estaba discutiendo la reforma laboral. El gobierno de Mauricio Macri llegó a presentarla en el Senado y no prosperó, y bueno, la búsqueda era de consensos dentro del sindicalismo. Porque acá si no logramos involucrar esta manera de tratar de resolver algunos obstáculos, entre comillas, para el proyecto económico del gobierno anterior, no vamos a terminar de entender la gravedad del asunto. Esta es la manera, nosotros hicimos un trabajo con la producción, esta es la manera en que discursivamente, además de lo que efectivamente nos está contando el juez Carzoglio y lo que estamos viendo que pasó en el Banco Provincia, de esta manera discursivamente deslegitimaba el gobierno de Mauricio Macri a la dirigencia sindical. Los sindicalistas que hace años que no laburan, ellos vayan a trabajar, a ayudar a la gente que le está pasando mal. Tenemos que dar un salto de calidad en términos institucionales dentro de las organizaciones sindicales para que haya una recuperación sobre el sentido de representación gremial. Un paro nunca es algo positivo, creemos que no es algo, como decíamos, que ayude o solucione a los problemas puntuales, pero lo que hay que hacer es seguir trabajando. ¿Como ya no hablan ustedes? Nosotros hablamos con todos los que quieran sentarse. Bueno, pero como ya no te paran el país, querido. Hay muchos que no quieren sentarse a dialogar. Recordemos el origen en 1973 del golpe militar contra Salvador Allende en Chile. Sí. Fue un paro de camioneros. El paro cuesta muchísima plata para la compañía, afecta el prestigio de la compañía, afecta las ventas futuras, porque claramente con estas situaciones, cuando alguien va a volar, va a pensar dos veces si lo hacen aerolíneas, porque por ahí ese día unos señores deciden que no se vuela. Necesitamos un sindicalismo que esté realmente pensando en cómo defender al trabajador y no cómo defender su propio poder. Aparece otro sindicalista patotero amenazando a una de las empresas más modernas, más pujantes y que más ha crecido en la Argentina. Yo creo que dentro del sindicalismo hay gente valiosa y honesta y gente que no lo es. La diferencia es que antes a los que no son honestos los invitaban a los actos. ¿Los moyanos extorsionan? Absolutamente. Es una práctica habitual, especialmente de Pablo Moyano, que realmente es una de las causantes de que este país no pueda crecer. Créeme que si yo pudiera tener, y esto lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener Gestapo en vez de una fuerza efectiva para terminar con el curso de los gremios,
vuelvo a invitar a quitar los nombres propios de lado. No es una telenovela, no es un problema de egos, no es un problema... tiene que ver con una trama político-económica, con un proyecto de país sobre cómo se diseña y cuáles son las herramientas que tiene la clase trabajadora para defenderse cuando entiende que las decisiones que se van a tomar van en contra de sus propios derechos. Dos cosas quiero decir sobre lo que vimos. Lo de Abeluto no me lo acordaba, la mención sobre el rol de camioneros en el golpe a Salvador Allende en Chile, esto corre por mi cuenta, me parece una perversión muy grande. Y hay dos ausencias muy importantes. Lo que se hizo con trabajadores y trabajadoras de la educación, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, y también contra trabajadores y trabajadoras del Estado, que bien podrían haber estado también en este muy, pero muy buen informe. Rodolfo, ¿cómo vinculamos todas estas cuestiones? Bueno, mirá, en la semana de la reunión esta, fue cuando Macri le dijo mafioso a Héctor Recalde, la mafia de los juicios laborales. ¿Es esa misma semana? Esa semana. En esa semana. O sea, un mes antes entró Villegas con Arribas a verlo a Macri. A los 15 días le dijo mafioso a Héctor Recalde, cuando Héctor Recalde era presidente del bloque. O sea, no es que era un abogado laboralista, que era el abogado de Hugo Moyano, tenía otro rol, digamos, ni siquiera reparó en eso. Le dijo mafioso a Héctor, mafiosos a los abogados laboralistas, la mafia, como es la industria del juicio. Y en el Consejo de la Magistratura, por lo menos cuando yo estuve, mediados 2016, fines de 2018, fue brutal la ofensiva contra los jueces laborales. Brutal, brutal. De hecho, hay muertos. Hay una mujer que se murió, una jueza que se murió. Le profundizaron, tenía una enfermedad, se la profundizaron porque la apretaron hasta el infinito, no le cerraban los expedientes. Bueno, los famosos te reviso el Facebook de los jueces laborales que fallaron a favor de Telam. Digamos, efectivamente no se trata de Macri o de Vidal o de Villegas, se trata de un avance del neoliberalismo contra conquistas sociales, en este caso el sindicalismo. Estamos cerrando la charla, pero Lu, ibas a hacer un aporte. Hay un caso que a mí me parece que ejemplifica mucho de lo que estamos hablando. Cuando el doctor Carzoglio lo iban a ver Di Pasquale y de Stefano para pedirle la detención de los Moyano, ¿qué pasaba? La Agencia Federal de Inteligencia mandaba a alambrar o a cablear una unidad del Servicio Penitenciario bonaerense en la que los espías declararon, la comisión bicameral, no sé si esto lo puede decir Tailade, pero la información surge de ahí, que uno de los altos jefes de la Agencia Federal de Inteligencia decía, bueno, yo la estoy diseñando así, esta celda, porque acá quiero que esté detenido Pablo Moyano. ¿Y por qué digo que esto ejemplifica? Porque se ve el nexo que existía entre la ex-IDE y el gobierno de María Eugenia Vidal, justamente porque se envió para cablear, para llenar de cámaras estaban y micrófonos. Cableando, contaban con que un juez lo iba a mandar preso y ya estaban preparando la celda cableada para espiar además lo que se dijera con su abogado. Eso es lo que estás contando. Eso es lo que estoy contando. Se hicieron los rulos, sí. Sí, exactamente. Bueno. Pero lo que muestra es que ahí había una coordinación e incluso era parte de lo que estaban investigando la Justicia Federal de Lomas de Zamora cuando le sacaron la causa, ¿no? Al juez Augea, a los fiscales Incardona y Yeravide. Flor. Sí, yo quería consultar para el doctor Carzoglio, que conoce el sistema judicial por dentro. Digo, cuando él le dicen, hace esto, ¿qué querés a cambio? ¿Otros jueces, te consta que a cambio piden alguna otra cosa? ¿Poder, cargo, plata? ¿Qué es lo que se ve por dentro? A mí no me consta, pero evidentemente con esa pregunta ellos insinúan e impulsan a que alguien le pida lo que quiera. Pueden pedirle dinero, pueden pedir un ascenso, pueden pedir un puesto de camarista. Evidentemente, ellos juegan con la entidad moral, la integridad moral del juez, ¿no? Evidentemente conmigo no pudieron. Yo considero que a mí me vienen a ver porque era el último recurso que les quedaba para poder detener a Moyano. Habían fracasado en Lomas. Y inclusive sabiendo mi perfil, conociendo mi perfil como juez, ellos vinieron a todo nada. Y me puedo sumar con una última consulta. ¿Esto le quita legitimidad a todas las investigaciones que se hacen sobre sindicalistas? ¿Cómo lo ve el diputado? No. Me parece que
cada causa va a tener que tramitar este tipo de planteos. Si yo fuera el abogado del Pata Medina, por supuesto. De hecho, ya la presentó la nulidad de la causa. Así que va a tener consecuencias en cada uno de los expedientes. Que siempre lo dijimos, cuando estos atorrantes armaron la causa de los cuadernos, yo me cansé de decir que Carlos Stornelli y Claudio Bonadío iban a ser los responsables de haber hecho fracasar la causa que ellos calificaban como la mayor causa de corrupción de la historia. ¿Por qué? Porque hacían estas cosas, armaron las causas. Entonces, si había algo para investigar, bueno, lo echaron a perder. Lo mismo con el Pata Medina y con varios, ya se están presentando varios gremios en la bicameral para hablar de maniobras parecidas que sufrieron. ¿Quiénes? Bueno, se presentó el sindicato de fleteros. Tengo entendido que también se iba a presentar el de... Viste que habla mucho de YPF en el video, porque estaban preparando algo contra un gremio de YPF, creo que era el gremio de los químicos, una cosa así. Así que seguramente vamos a tener más y todavía. Bueno, ¿Se la puede citar a Vidal en algún momento, ahora que comparten cámara, para que vaya a declarar? Sí. Lo que tiene la bicameral es la imposibilidad de obligar a las personas a venir. Salvo los agentes de inteligencia que vienen, no porque estén obligados por ley, pero porque si no, digamos, se les puede generar un problema serio, porque además somos el órgano oficial, digamos, de fiscalización. Pero después el resto de las personas pueden no venir. Así que probablemente si la citamos a Vidal, no tenga mucho para decir. Y los Super Mario Bros, ¿no? Estos espías que ahora parece que son los que pagan los platos rotos del espionaje durante el macrismo. ¿Pueden ser citados ahora por la subcomisión? ¿Por este tema? Sí. Puede ser, alguno puede ser. O por la bicameral, no sé. Sí. No, yo hablo de la bicameral. Sí, okay. Puede ser que sean citados. A mí me interesa más la plana, digamos, jerárquica. Por ejemplo, Sebastián de Stefano dejó una carta. Espió a todo el mundo, apretó a todo el mundo, mandaba gente de calle con armados, digamos. Ahora en la bicameral arrugó, porque es un cobarde, ¿Qué quiere decir arrugó? Arrugó, no se presentó. Mandó una nota. Dejó una nota, no voy a responder preguntas, dejo una nota, todo estaba amparado por los jueces, yo cumplía siempre órdenes judiciales. Eso dijo. Tenemos que cerrar la charla. Yo quiero recordar que el doctor Carsoglio sigue suspendido. Sí, 3 años y un mes. Lo último, ¿se puede hacer todo esto que estamos viendo y que ustedes relatan sin el aval de Contegrán? No, tenemos que tener en cuenta que Contegrán es todavía procurador, ¿no? Es procurador de la provincia, es jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires y es el que baja el línea. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por habernos invitado. Rodolfo, como siempre. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a algo, insistimos, en la trama de fondo que tenía que ver con la persecución contra la dirigencia sindical. Hagamos este esfuerzo, saquémonos de encima nombres propios, porque por ahí usted del otro lado tiene algún prejuicio sobre algún nombre propio en particular. No se trata de eso, se trata del rol de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que de manera muy honesta también el gobierno de Mauricio Macri planteaba como obstáculos para poder llevar adelante, por ejemplo, su reforma laboral, más allá del tema salarial, que fue un objetivo también, era una preocupación de la clase empresarial o del poder económico en la Argentina, que los salarios en la Argentina medidos en dólares eran los más altos de la región. Ahí hay una tilde verde, eso lo lograron efectivamente modificar. Pero Jime tiene, hacemos un repaso, no sé si es cronológico o no, pero un repaso interesante sobre el vínculo del movimiento sindical o de algunos referentes sindicales y el gobierno de Mauricio Macri. Jime. Sí, así es cronológico, como bien decís, Pablo, porque todo empieza, como recién decías en la charla, cuando apenas asume el macrismo y se producen de golpe 11.000 despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado, en su mayor parte precarizados, monotributistas, pero que en ese momento, ¿se acuerdan? Como lo había dicho en ese entonces Alfonso Pratgay, que hablaba de lo que sobraba, de la grasa militante. Si quieren lo escuchamos directamente a él.
encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Cuando se hablaba de la grasa militante, se refería a trabajadores y trabajadoras del Estado. De distintos programas ¿no? del Estado que después fueron muchos cerrados o vaciados. Y eso apenas empezó, estamos hablando del 11 de enero cuando dijo eso. Pero ese año, que fue un año durísimo, después se siguieron sucediendo los despidos, en su mayor parte todos trabajadores del Estado, pero termina con un encuentro bastante amable entre, bueno, Macri y lo que era en ese momento la cúpula de la CGT, el triunvirato, en Olivos, en un almuerzo, porque bueno, también la cúpula de la CGT se tiene que juntar con el presidente. Sí, claro. Y bueno, fue un encuentro bastante amable. Fue muy criticado en ese momento. Y sí, por justamente todo lo que había pasado en los despidos de ese año. Sí, claro, el problema no era juntarse, como vos decís, cómo no se va a juntar la cúpula de la CGT con el presidente. El problema es lo que haces después. ¿Y qué es lo que interpretó además la gente respecto de ese vínculo que tenía la CGT con el gobierno, ¿no? Claramente, es que no, como recién decían los invitados, no era solamente el ataque del presidente, sino por ejemplo también de Vidal con los docentes, que vos también lo decías, cuando llama a convocar a 60.000 voluntarios para que reemplacen a los docentes. Que estaban de paro. Que estaban de paro apenas comenzaba el año. Viste que siempre empieza con la paritaria de los docentes, que es una paritaria fuerte, que es la primera que marca muchas veces el cronograma. Y en ese momento, bueno, Vidal toma la decisión de, ¿se acuerdan? Todo el mundo lo tiene muy grabado, de convocar a gente no capacitada a meterse en las aulas a dar clases para romper el paro y que digan si son kirchneristas, había dicho, ¿no? Exactamente, Vidal, si no en ese contexto, bueno, todo eso fue caldeando un poco los ánimos y sobre todo de las bases hacia la dirigencia, ¿no? Porque viviendo todo lo que se estaba viviendo no había una reacción desde la cúpula y después empieza lo que todos conocimos como el poné la fecha y la otra parte de la canción no la vamos a decir, pero era el reclamo de las bases a la cúpula de la CGT que hace un acto, ¿se acuerdan ese acto? Ese lío que se armó ese día con todos corriendo rodeados de seguridad porque se había desmadrado con este reclamo. Estamos hablando del 7 de marzo de 2017. Y con esa imagen tan puntual, ¿no? De qué pasó con el atril. ¿Qué pasó con el atril? No sabemos todavía dónde está. Pero apareció en Mercado Libre el atril. ¿No? Sí, había aparecido. Sí, me hiciste acordar. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, era clave. Después en 2017 es cuando se produce ese ataque que vos decís de a Recalde y a la mafia de los abogados laboralistas, porque Mauricio Macri estaba muy enojado porque los bancarios, ¿se acuerdan? Sergio Palazzo y la Asociación Bancaria había conseguido que una cámara, la Cámara del Trabajo, sí le habilitara la paritaria porque ¿qué quería Macri? Les había prometido a los bancos privados que no les iba a homologar desde el Ministerio de Trabajo la paritaria, entonces no se iba a pagar. Los bancarios consiguen y en la justicia esa definición. Sí, poder tener su propia paritaria, que es lo mínimo. Y ahí Macri se enoja y tira lo de los juicios, la mafia de los juicios laborales, lo señala Recalde en particular. No me acordaba del contexto, pero buen aporte. Ni más ni menos que alrededor de una paritaria. ¿Lo podemos ver eso? A ver si lo podemos ver. Tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Terrible. Y además también quiero recordar un hecho muy grave que fue cuando Roberto Baradel recibe en su mail una amenaza diciéndole que va a desaparecer. También ataque a los docentes. Esto ya es 2018, o sea, fíjate cómo sigue a lo largo de todo el gobierno este ataque tan puntual. Y después otro hecho gravísimo, por lo menos para toda la historia de nosotros como trabajadores y trabajadoras de prensa, que son los 354 despidos de Telam, de golpe. Eso lo encara por el lado de Lombardi, pero también hay un ataque a un gremio que ya venía bastante golpeado y que después lo pueden dar vuelta gracias a la lucha y después lo consiguen en la justicia. Pero en ese momento era otro golpe más, sobre todo para los que estábamos contando todo lo que estaba pasando. Y yo quiero recordar que hubo 5 paros
generales de la CGT a Macri, y así todo la CGT se seguía juntando con Macri. Me acuerdo ya sobre el final del gobierno, cuando Macri había presentado el proyecto de reforma laboral que le quitaba, que algo muy parecido a lo que ahora propone Larreta con el tema de las indemnizaciones, y también quitaba derechos a la hora de la contratación. Eso finalmente no se pasa por el Senado. Pichetto le dice a la CGT que eso no va a pasar, que se queden tranquilos, sí, que eso no va a estar. Pero bueno, de igual modo, en ese momento el clima ya había subido muchísimo y Moyano le hace un último paro, ya así con todo el transporte y con todos los otros gremios que, digo, cuando garantiza el paro, el transporte, no solo los camioneros, digo, aviones, micros, todo, la CAT. Sí, no se muere. Si quieren lo podemos ver. Dale. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Y no es porque somos un país grande, somos un país muy grande. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Es excelente la crónica que hace Jimena Fuertes, porque, insisto, no es caprichoso. Tiene que ver con un modelo de país que se quería llevar adelante, pero que tenía ni más ni menos que el obstáculo, entre comillas, de la dirigencia sindical, o un sector de la dirigencia sindical. Al otro le robaron el atril, digamos. Después, bueno, pasaron cosas en el medio también y alguien reflexiona y hoy se defienden otras cosas. Pero esta es nuestra historia reciente, digamos, ¿no? Y esta es la comparación de modelos y tiene que ver directamente con lo que estaba pasando en esa mesa. Si nos perdemos esta parte de la historia no entendimos nada. Nos vamos al corte y al regresar el acuerdómetro, de Flor Barragán. ¿Qué pasa con los precios más calientes, los que más nos preocupan al bolsillo, sobre todo entrando en receso vacacional? Enseguida te lo cuenta Flor Barragán después de este corte. Mi deseo para este 2022 es que sigamos ganando derechos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Resulta aprobado el derecho a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo. Tuvimos ley de identidad de género, ganamos el aborto. Primer aniversario de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Que es ejemplo, como decíamos, a nivel mundial, es ampliar derechos y no se perjudica a nadie. De verdad que es una construcción hermosa. Una lucha de décadas, un logro del presente. Es un acontecimiento que llamamos la marea verde. Un 2020 donde un gobierno decidió hacerlo promesa y política de Estado. Un año ley IBE. Jueves, 23 horas. Televisión pública. Me llamó mi hija que vive en Mendoza, se la pagó el termotanque. Me fui gratis, cambié mis puntos BBVA. El hotel, hotelazo. Como estaba incluido, desayunaba algo tranqui y me iba a dar alguna que otra vueltita. Y ya que estaba, recorrí bodega, y ya que estaba, hice rafting y tirolesa, la soga esa, ¿viste? Y todo eso con mis puntos. Al final lo del termotanque era termocupla. Una excusa para viajar que supera cualquier otra. Canjea tus puntos BBVA por viajes de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Algo de Sobre la Arena, algo así era, no me acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre la Arena. No me acuerdo. Aprendés, te divertís y ganás. Para allá, doctor. Tenés que venir acá a jugar, a ver si lo desbancan o no y siguen participando en ¿Quién sabe más de Argentina? ¿Quién sabe más de Argentina? Lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Los productores siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan, para transformarse en el alimento del que obtenemos la energía,
para que todo vuelva a empezar. La verdad es que no importa dónde comienza la rueda. Lo importante es que la hacemos girar juntos. Donde hay campo, ahí estamos nosotros. En esta Navidad nace Jesús. Dios está entre nosotros. El amor está entre nosotros. Él es nuestra esperanza. Con Él somos familia. De corazón les deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Es muy común que las personas que presentan sensibilidad dental también tengan algún problema en las encías. Estas dos condiciones, si no se las resuelve en el tiempo, pueden empeorar. Yo recomiendo a mis pacientes Sensodyne Sensibilidad de Encías. Es una crema de doble acción que permite aliviar la sensibilidad dental y mantener la salud de las encías. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Festival País 2022. Desde el 3 de enero. Todos los días a las 21. Televisión Pública. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Navidad Mercado, subastas online. Seguimos en Desiguales, tramo final del programa, pero muy sustancioso. ¿Qué va a pasar con los precios en el verano, Flor? Así es, sí, una inflación que este año va a rondar el 50%, todavía nos falta el dato oficial de diciembre, y en este contexto el gobierno lanzó un rally de acuerdos, un acuerdómetro, es como lo titulamos, Sí. Y si te parece arrancamos Dale. con el primero, porque hay varios que se cerraron, que se van a cerrar y van a durar durante todo el verano. Si te parece, arrancamos con el sector salud, que está en rojo nuestro acuerdómetro, porque si bien se arregló que no se aplique este copago del 9%, es decir, los quienes tienen prepaga, cuando vayan en enero a atenderse no van a tener que pagar nada extra, se intimó a las empresas a que efectivamente esto ocurra de esta manera, pero el conflicto va a seguir porque las prepagas ya están rechazando esto que les pidió el gobierno, lo tienen que cumplir por ley, o sea, lo van a cumplir, pero van a seguir exigiendo aumentos de las prepagas para 2022, que por ahora no hay ninguno previsto, salvo un aumento de enero que ya estaba desde antes. O sea, acá rojo porque la presión de las prepagas se va a venir fuerte. Sí, en febrero está la paritaria de salud, así que ahí van a alegar que tienen aumento de costos por aumento de costos de los salarios. Muy bien, ¿qué más? Sí, tenemos el siguiente acuerdómetro, si lo podemos mostrar, tiene que ver con alimentos, sector clave, y ahí lo pusimos en amarillo porque en algunas cosas va a haber acuerdos. Por ejemplo, estamos viendo que ahora hay un acuerdo de precios de la carne que se está cumpliendo, vas al supermercado y están estos precios de la carne, pero dura 3 días, o sea, hay que ver qué se define para después con el precio de la carne. El tema precios cuidados, se termina el congelamiento de precios, así que ahí va a haber acuerdo también, ya te lo anticipo, si bien está muy, ahí está la relación Feletti-alimenticias, pero va a haber algún tipo de acuerdo. Pero venimos con esa inflación que mencionaste en la placa, 50,5% en el sector. Sí, así es, una inflación muy alta y que pega directo en todos los sectores, ahí no discrimina. Bien. Y después tenemos más acuerdos, lo que tiene que ver con indumentaria, atención, esto es lo que vamos a ver
la noticia que va a estar anunciando el gobierno la semana que viene. Fue el sector que más subió durante el transcurso del año. Mirá, casi 63% los aumentos en el último año. Con un dato, porque acá hay una política muy activa por parte del gobierno para frenar, para desincentivar las importaciones y que haya mucha actividad. Y sin embargo, bueno, contestan con este 62,8% de aumentos, ¿no? Sí, hay muchos motivos que explican la suba de la indumentaria. No es solo uno, no es solo que están recomponiendo márgenes bien. Pero hay algo de eso. Y después tenemos para agregar también qué pasa con restaurantes y hoteles. Lo pusimos en verde porque se firmó efectivamente un acuerdo gobierno con los sectores de turismo para que sostener precios, dice el acuerdo. Es decir, que no vayas a Mar del Plata y te cobren una cena 10.000 pesos. O sea, no se aprovechen. Digo, está bien, es oferta de demanda. Que también hay una política pública que incentivó que es previaje, ¿no? Claro. Así es, sí. Y por último, el último acuerdo, y este es central, el tema tarifas, lo ponemos en verde porque hubo consenso interno, que no es menor, a aumentar las tarifas un 20%, que uno dice, uy, es un montón. Sí, es un montón, pero también la inflación va a ser muchísimo más alta que 20%, y también esto se espera que tenga consenso del FMI. Y atención porque arranca la famosa segmentación que estamos hablando hace tantísimos años. Va a arrancar la segmentación, por los que tienen más van a pagar más. Bueno, vamos a ver cómo se implementa eso. Seguramente lo vamos a poder seguir charlando cuando estos aumentos empiecen a impactar. Gracias, Flore. Bueno, nos estamos yendo. Mañana a las 9 de la noche volvemos a hacer Desiguales. Recuerden, último día de horario 9 de la noche. A partir de la semana que viene estará Lucila Trujillo. Hacemos cambiazo, relevo y horario de verano de Desiguales 8 de la noche y de lunes a jueves. Así que nos reencontramos mañana, a las 9. Y bueno, y despedimos el año. Veremos con qué brindamos. Sergio Saba dijo que va a traer ya para que todos podamos brindar, se va a ocupar del tema. Trabajadores y trabajadoras de Desiguales lo vamos a poder hacer. Así que gracias, Sergio, por eso. Mañana a las 9 nos volvemos a encontrar. Chao.